Bienvenidos a MovieMed, una producción de Vodcast Space, un espacio donde la salud está al alcance de todos, de la mano de los que más saben, especialistas en los temas que más necesitamos. Hoy nos acompaña María José Farías. Ella es psicóloga clínica y trabaja en un programa de reparación de maltrato y abuso sexual infantil. Hoy hablaremos de este tema, de señales a las que estar alertas, de qué hacer y cómo hacerlo en caso de estar cerca de esta lamentable y preocupante situación. María José, bienvenida a MovieMed. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Oye, tema peliagudo el que nos convoca hoy día, pero para partir yo siempre le hago esta pregunta a la gente, que es el ¿por qué la salud? ¿Por qué la psicología clínica? ¿Por qué la infancia? Bueno, yo estudié psicología clínica en la Universidad Alberto Hurtado y desde ahí se pueden escoger como varias formas de desarrollar la especialidad. Y a mí me interesa la infancia porque es un tema que no se, como que, en el que no se entra mucho, ya desde la complejidad que tiene, es muy desafiante, entonces por lo general como que se hace un poco el quite a estas temáticas y a mí me parece interesante. Me parece también una responsabilidad como llevar a cabo la terapia y el apoyo tanto a la infancia como a sus familias, a sus redes, y desde ahí poder ir generando los cambios que a veces tanto decimos que se necesitan, y ser parte de eso me interesa mucho. Mira, es un tema, claro, yo creo que la gente le hace un poco el quite, los psicólogos, al tema de la infancia, porque es un tema muy delicado, es como en el fondo la génesis de la adultez, digamos, de la madurez, en el fondo, generalmente yo que voy a terapia y trato, mis cosas vienen de cuando chico, digamos, entonces, claro, es un tema delicado. Oye, y para ya entrar en el tema que nos convoca un poco, vamos a partir con una pregunta que es como para que la gente sepa y se vaya enterando esto, porque hay muchas dudas, la gente no sabe mucho acerca de qué es un programa de reparación, de cómo llegar, de cuál es su función, etcétera. Entonces, para partir, ¿cuál es el papel de un programa de reparación de maltrato y abuso sexual en la sociedad? Un PRM es un programa que pertenece a corporaciones sin fines de lucro, y estas corporaciones son financiadas por Mejor Niñez. Mejor Niñez es lo que antes era Sename, ¿ya? Entonces, los PRM son programas que atienden a las familias que generan denuncias, ¿ya? Tanto en fiscalía como en carabineros, en tribunales, ¿ya? Y desde ahí ingresan los casos por tribunales o por fiscalía. Entonces, no es por demanda espontánea, no es como que la familia vaya a un PRM a solicitar terapia, sino que más bien son derivados desde instituciones, ¿ya? Desde ahí me parece súper importante que las familias sepan que cuando existen vulneraciones como violencia intrafamiliar, maltrato o abuso sexual infantil, estos puedan ser denunciados, porque en la medida en que son denunciados pueden ingresar a estos programas y recibir el apoyo y la terapia necesaria como para poder reparar estos hechos. Claro, con un poco lo que hablábamos de antes fuera en off, conversaba un poco de que la gente tiene un poco miedo a hacer denuncias y este tipo de cosas porque está la asociación de que me van a quitar a mi hijo o va a terminar en una casa de acogida o etcétera. Entonces, explícanos un poco, tú me explicabas que la cosa no es tan así, digamos, que en el fondo no es ese el enfoque que hoy se está usando. Claro, no. Para que un niño, niñe termine en una residencia es porque ya el nivel de vulneraciones fue muy grave, porque ya se agotaron todas las instancias, ya se buscó redes de apoyo, otras familiares, otros tipos de personas que puedan ser desde redes más externas. Y ahí se llega a una residencia, pero en el fondo PRM no tiene esa función y esa misión. Los programas de reparación de maltrato y abuso lo que buscan es poder generar un espacio donde el niño, niña pueda hablar de la situación que vivió, donde se le pueda prestar credibilidad desde el mundo adulto, donde se pueda apoyar a la víctima y que pase desde ese lugar de víctima a un lugar de sobreviviente, ¿cierto? Entonces el foco no está en dividir, sino que al contrario, en apoyar, en juntar, en buscar redes, en generar instancias donde el niño
niña y niña se pueda sentir acogido y respaldado con la situación tan dolorosa que vivió y enfrentó. Claro, porque claro, también hablábamos un poco del hecho de que las familias, claro, tienen este miedo por el hecho de la separación, pero también muchas veces tiene que ver con que ir a hacer la denuncia no van porque, o está, por ejemplo, no sé, un caso de maltrato familiar o de abuso directamente de un padre, por ejemplo. La madre tiene miedo, se ve subyugada de repente a este hombre o simplemente no quiere ver y cuando se destapa la olla se desarma la familia un poco. Y en el fondo eso, como darle la tranquilidad a la gente de que no le van a quitar a su hijo por ir a hacer una denuncia, creo que es muy importante. Sí, sí. Esos son mitos que se han ido instalando, ¿cierto? Esto no quiere decir que las consecuencias no puedan ser cortes familiares, por ejemplo. Sí, puede ser que si son casos graves o donde se observa que las vulneraciones siguen activas, se tienen que buscar estrategias de protección. En el fondo, lo fundamental en un PRM es como proteger los derechos de los niños, ¿ya? Entonces, desde ahí se tiene que generar una evaluación que permita constatar que el niño se encuentra protegido en todas sus áreas, ¿ya? Pero es importante que se generen las denuncias pertinentes, invitar a las familias a que conozcan un poco más como qué significa generar una denuncia. Las familias se sorprenden de que hay espacios terapéuticos post-denuncia, como que creen que todo es área penal, como castigo al agresor en el fondo, o agresora. Pero el área de protección es un área como paralela al penal, ¿ya? Incluso a veces el proceso penal es mucho más largo que el área de protección. Entonces, claro, hay que empezar a informar, a transmitir, a tranquilizar también que estos procesos, estos espacios son para ayudar. De ninguna medida la idea es generar más quiebres o más dolor o más daño del que ya se generó con la propia vulneración. Entonces, es importante, acá en Movimed, derribando mitos, vayan, acérquense si sienten que están viviendo una situación como esta, acérquense a Fiscalía, acérquense a Carabineros, acérquense, hagan la denuncia, no se asusten. Es importante, y lo primero es el niño. Y en este caso, ¿qué rol tienen los colegios, los jardines infantiles, al momento de la denuncia y cuán importante es su rol? Los jardines, los colegios son instituciones donde llegan muchos casos de niños con estas vulneraciones y desde ahí es súper importante que cuenten con protocolos de denuncia, que puedan mantenerse en coordinación con los programas. Esto así es también como los lineamientos técnicos de un PRM, también es mantener constantes coordinaciones con los establecimientos educacionales para ver que se cumple el derecho a la educación, pero también para ver cómo el colegio está respondiendo, está apoyando, está ayudando a este niño a que pueda mantenerse en un ambiente seguro. También hay que desmitificar desde ahí, yo creo que los colegios ya tienen cada vez mucho más instalado que tienen que denunciar si es que reciben información asociada a vulneraciones. Por eso cuentan también con duplas psicosociales, con departamento de convivencia escolar, etcétera. Cada vez más. Cada vez más. Pero eso pasa más en los municipales, ¿ya? Entonces, en otros estilos de colegio o de jardines que quizás son más privados, también tienen que tener conciencia de que al recibir un relato de un niño, niña, respecto a alguna vulneración, tienen que denunciar, tienen que activar denuncias, tienen que apoyar a esta familia y no pensar que eso va a tener consecuencias negativas, sino que por el contrario es un aporte. Claro. Claro, o sea, y de hecho creo que es uno de los lugares donde más puede saltar la alarma. En el núcleo familiar muchas veces la gente o no ve o no quiere ver o tiene miedo de denunciar. En cambio en el colegio es como un lugar donde, claro, están cuidados los niños y no está el lazo ni el conflicto familiar de la denuncia. Sí, y además que se está instalando mucho el generar talleres en los colegios donde tratan temas como por ejemplo la sexualidad y desde ahí muchos niños y niñas
como que analizan que lo que les están hablando en ese espacio es algo que están viviendo también. Entonces, desde ahí se propician los relatos, las Claro, develaciones. Se llama develación cuando un niña, como que dice, ¿cierto?, que está viviendo una vulneración. claro. Oye, y para la gente que nos está viendo un poco en la casa, que yo sé que estas cosas son importantes saberlas, es importante tenerlas claras. Cuéntanos un poco, a, a qué hay que estar atento. Aquí, Mm, ¿cuáles son algunos signos de los que uno tiene que estar atento con los niños que a uno lo rodean? sí. Bueno, yo creo que hay que conocer mucho a tu hijo o al niño que tú cuidas, porque los principales indicadores son los cambios de conducta, ¿cierto? Cambios de comportamiento, pueden que se retraigan más, que existan síntomas como, no sé, en el caso del abuso sexual infantil, por ejemplo, quizás masturbación o irritabilidad en la conducta o enuresis. eh, o en copresis, como que existen varios síntomas que pueden dar como la alerta, pero si no aparecen estos síntomas que son como más obvios, tener la capacidad de ir observando si hay algún cambio de comportamiento, si se enoja quizás con una persona que antes no se enojaba, Mm. si no quiere ir a espacios que antes sí iba, ¿cierto? En el fondo, estar muy alerta. Sí, y desde ahí yo creo que es importante instalar que tienen que conversar con los niños y transmitir como la importancia de comunicar las emociones. eh, en vez de decir, por ejemplo, no dejes que nadie te toque, que quizá eso es como instalar la responsabilidad En el en el niño. niño de cuidarse, instalar, mira, si te llega a pasar algo, tienes que contarme. Cuéntame a mí o cuéntale, no sé, Claro, generar una relación de confianza con los niños. exacto, exacto. Que puedas sentir que ese secreto se puede derrumbar. Claro. Claro, pero también lo mismo que conversábamos delante, es bien complicado el hecho de esto porque generalmente, lamentablemente y terriblemente, y como de película de terror, generalmente los abusadores son y maltratadores son gente muy cercana, suelen ser del círculo familiar cercano. Mm. Entonces, claro, las confianzas ahí se pone un poco más complejo porque en el fondo son personas en las cuales el niño confía. Sí, sí. Lo más común es que sea de la red familiar. Los casos que ingresan a PRM, la mayoría tienen como esa connotación de que sean familiares. Y por eso es tan importante como comprender, ¿cierto?, que la revelación tardía no se debe a la culpa del niño o niña, ¿cierto? Como no tiene que ver con que no haya tenido la capacidad para hacerlo, sino porque hay dinámicas del abuso, por ejemplo, que impiden que un niño o niña pueda develar. ¿Ya? Existen pactos, amenazas, ¿cierto? Está la instauración de dinámicas como el hechizo, la seducción, que no permiten al niño poder salir de esa dinámica, ¿cierto? Como que queda acomodado al abuso, lo pongo entre comillas, en el Mm. fondo no porque le guste o por satisfacción, sino por desamparo, por no tener otra forma o otras estrategias, ya se le acabaron todas las alternativas como para poder defenderse. No, porque además es muy terrible el hecho de que la persona que te tiene que cuidar te Exacto. está haciendo daño. Es muy, muy complicado. Oye, y entonces cuéntanos un poco, em, ¿qué recursos existen hoy en la sociedad para resarcir, reparar o sencillamente también llegar al punto álgido en el caso de abusos o maltrato infantil? O sea, lo principal es conocer las instituciones que van a recibir las denuncias, que como tú bien decías, carabineros, fiscalía, ¿cierto? Tribunales de familia. Está la BRISEXME también, que es de la PDI, que es la Brigada de Delitos Sexuales. Entonces, hay varias instituciones que van a acoger los relatos primero y luego desde ahí hay, bueno, la Mejor Niñez tiene un montón de programas, ¿cierto? En alerta, están los DAM que igual aportan con los diagnósticos, están las OPD también, las OPD ya pertenecen más a lo municipal. Y los FAE que tienen que ver con las familias de acogida, ¿cierto? Ujú. La red es muy larga, muy larga. PPF, PIE.
Bueno, eso también quería hablar un poco de la vuelta de Sename a Mejor Niñez un poco, que, yo encuentro que ha sido una mejora, digamos, ha habido como un update dentro del sistema. Lo que está haciendo Mejor Niñez con las nuevas casas de familiares, ¿no? Casas de familia, Sí, sí, casas familia. que son casas de acogida, pero que son mucho más hogareñas, más un hogar, digamos. Mm. ¿Cómo ves tú este cambio? ¿Cómo ves las nuevas formas y también el nuevo enfoque, en el fondo, que se esté enfocando mucho más en buscar familias de acogida que buscar que un hogar, ¿cachai? ¿Qué opinas Mm. de eso? Sí, bueno, eso es más macro. Son como Sename, Mejor Niñez ahora, son quienes financian las otras instituciones, ¿cierto? Es como el estamento principal y desde ahí me parece súper adecuado que se vayan generando cambios, que se vayan generando mejoras. Esto recién se está instalando, por lo tanto está como En Marcha Blanca. claro, está en marcha, se está viendo cómo va ocurriendo todo, todos, me imagino que en busca de querer mejoras, ¿cierto? Eh, Así que, bien, cada vez que se genere algo que sea como en pro de querer mejorar, me parece adecuado. Siempre van a haber cosas que todavía falten, que todavía se necesite cambiar, ¿cierto? Oye, y ya un poquito como para ir englobando el asunto, a ti, como terapeuta, debe ser muy duro. ¿Cómo lo haces? Como para poder Mm. limpiarte de Mm. todo esto que es muy macabro. Deben haber cosas muy lindas también, seguro. Sí. Pero, Sí, yo creo que lo que acabo de decir es lo principal, como las intervenciones en reparación, al menos en estos programas, duran un año aprox. Entonces uno ve a las familias que ingresan con mucho dolor, con muchos quiebres familiares o con una historia transgeneracional, ¿cierto? De harto daño, a veces, otras veces vienen con harta resiliencia o más fuertes, pero la mayoría de las veces, ¿cierto? Hay que reparar no solo el hecho específico, sino que también una historia, pautas relacionales, etcétera. Y ver ese cambio al final es muy lindo, como ver la remisión de síntomas, adolescentes que llegan, no sé, con fobia social, que no quieren salir y después detectar que están saliendo con amigos, que tienen redes, que comparten, que se ríen, que ya no está el ánimo depresivo, que ya no está la ansiedad. Eso a mí me llena mucho. Y, y respecto a las temáticas que son fuertes, o sea, no, obvio, son muy fuertes, claro. siento que nunca hay que perder la capacidad de asombro. En el fondo, el día en que yo me deje de asombrar, me va a preocupar. Como que me parece importante como entender que pese a que seamos terapeutas, tenemos que conmovernos. Nos tiene que tocar, nos tiene que llegar en algún punto. Obviamente eso tiene que manejarse y que no aparezca en la terapia un terapeuta desarmado, por Claro. supuesto que no, pero sí poder mostrar esa sensibilidad que me conmueve, que me toca, y eso mismo me mueve también a ayudar a la familia y a querer que eso cambie. Oye, y hay ciertas cosas, conductas que hacen los padres sin mayor eh, como intención de hacer nada terrible, pero que a veces son un poco complejas, ¿no? Como las cosquillas, los besos en la boca, etcétera, todas esas cosas. ¿Cómo podemos abordar eso un poco? ¿Cuáles son los errores que cometemos? Mm, ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Cómo funciona un poco? claro. Para prevenir abuso sexual infantil es súper importante tener en cuenta el respeto de los límites, de la integridad, de lo corporal del niño o niña, ¿cierto? Y desde ahí a veces los cuidadores no se van dando cuenta de que generan también especies de transgresiones, ¿cierto? Por ejemplo, lo que tú decías, hacer cosquillas y que el niño te diga no, ¿cierto? Y no respetar ese límite y decir, no, pero eso es divertido, ¿cierto? Desde ahí también instalamos que cualquiera puede llegar y que eso es divertido, ¿cierto? Entonces es importante poder mostrar que hay ciertas
conductas que el niño también tiene derecho a decir no, que también puede mantener el límite, que si no quiere saludar a una persona de beso está bien, ¿cierto? Que si no quiere jugar a tal cosa, bueno, no juega, como poder respetar también. Creo que estamos en un mundo súper adultocentrista, que no mira mucho que los niños, niñas y niñas se pueden sentir incómodos, que tienen emociones, que tienen derechos en el fondo. Que son personas. Que son personas, básicamente. Entonces, desde ahí, como cambiar un poco el foco, cambiar un poco la mirada, entender que lo adulto no es lo más importante necesariamente, que tenemos que escuchar, tenemos que respetar a los niños y niñas, que son personas. Dejar un poco de lado el adultocentrismo que harto mal que le ha hecho a la sociedad, en verdad. Recordemos un poco los lugares donde se pueden hacer denuncias, que los conozcan, que los entiendan, que sepan que pueden ir y con tranquilidad, que es bueno, que es positivo hacerlo. Sí. Bueno, la principal institución, Carabineros, ¿ya? Desde ahí también tú puedes acercarte a tribunales de familia, Centro de Medidas Cautelares, ¿cierto? La Fiscalía, la Brisexme, como decía, incluso los colegios, que si bien no reciben denuncias, pero sí pueden ser un aporte para tú poder acercarte a un colegio y que los colegios te apoyen con la denuncia, ¿cierto? Claro. Entonces, OPD. Les repetimos a las personas que si sienten que están viviendo una situación así y tienen miedo, no lo tengan, vayan, acérquense, es para el bien del niño. Y eso, pues María José, muchas gracias por estar con nosotros en Movimiento. Interesante, complicado y nada, gracias y gracias a ustedes por estar con nosotros. Los dejamos invitados a una próxima edición de Movimed acá, producido en Podcast Space.